¿Alguna vez has pensado que una pequeña decisión, un simple pensamiento, puede cambiar toda tu vida? Imagina a un joven llamado Bosco Fernández, 20 años, en la pequeña ciudad de Vigo, España, comenzando su viaje con solo 350 euros en el bolsillo. Todos se burlan de él, diciendo, este chico nunca logrará nada. Pero Bosco aprendió que el dinero es solo una herramienta y el verdadero secreto está en cómo lo utilizas. Ve oportunidades en cosas pequeñas, convierte cada obstáculo en un nuevo comienzo. Cada euro que gana, no lo gasta, lo convierte en activos. Un pequeño puesto de café, un coche de alquiler, y poco a poco su visión se hace enorme. Y esta historia no trata solo de ganar dinero, sino de mentalidad, paciencia y trabajo inteligente. Te mostrará cómo un joven de clase media puede transformar completamente su vida y te inspirará a comenzar tu propio camino financiero. Antes de continuar, quiero que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si una pequeña luz se encendiera en todo el universo. Y gracias a esa luz, puedo crear para ti nuevos mundos, nuevos personajes y resultados aún más sorprendentes. En 1985, en un pequeño pueblo a las afueras de Vigo, España, nació una historia que parecía común, pero que con el tiempo cambiaría para siempre la vida de un joven llamado Bosco Fernández. Bosco tenía apenas 20 años y, en su bolsillo, solo quedaban 350 euros. No era mucho, pero para él representaba la chispa de un futuro que todavía no podía imaginar. Su familia pertenecía a la clase media española, y aunque no eran pobres, el dinero siempre parecía escurrirse entre sus dedos. La vida en Vigo no era fácil, y el camino de Bosco estaba lleno de desafíos que parecían imposibles de superar. Desde pequeño, Bosco había sentido la presión de la sociedad y de sus compañeros. Lo llamaban Marchen, un apodo que muchos usaban para burlarse, pero él, con una madurez que no reflejaba su edad, decidió tomarlo como un símbolo de inteligencia y astucia. En Vigo, llamarle Marchen a alguien no era necesariamente insulto, significaba que entendías el valor del dinero, que sabías cómo hacerlo crecer y que no lo desperdiciabas. Bosco, con su sonrisa tímida, comprendió que ese apodo podía ser su mejor maestro, enseñándole lo que los libros y la escuela no podían, la vida financiera real. Los primeros años fueron duros. La educación de Bosco se vio interrumpida por la necesidad de ayudar a su familia, y aunque le hubiera gustado estudiar más, tuvo que aprender que la vida no espera a nadie. A veces, caminando por las estrechas calles de Vigo, con su bolso ligero y los zapatos desgastados, se preguntaba si alguna vez podría salir de la rutina y alcanzar algo grande. Pero había algo dentro de él que no le permitía rendirse, una voz silenciosa que le decía que la vida no termina en la pobreza, que había formas de cambiar su destino. La primera oportunidad llegó cuando Bosco consiguió un trabajo en un pequeño puerto en Barcelona. Allí le pagaban 280 euros al mes, una suma que parecía insuficiente para vivir, pero que fue suficiente para enseñarle algo que marcaría toda su vida, cómo funciona realmente el dinero. Aprendió sobre logística, transporte de mercancías, negociaciones con proveedores, y lo más importante, sobre cómo cada decisión financiera, por pequeña que fuera, podía afectar el futuro. Cada paquete que movía, cada contrato que revisaba, cada euro que contaba, lo acercaba más a la comprensión de un principio fundamental: el dinero no se trata solo de ganarlo, sino de entender cómo hacerlo crecer y cómo protegerlo. Cuando regresó a Vigo, Bosco no tenía un gran despacho ni un título universitario que impresione a los demás. Su oficina consistía en una pequeña habitación con una mesa vieja y una ventana que daba a un callejón polvoriento. Pero dentro de su mente, el espacio era vasto, lleno de planes, sueños y estrategias. Bosco ya no veía a los ricos como personas que habían tenido suerte o nacido en familias adineradas. Comenzó a observar cómo pensaban, cómo tomaban decisiones sobre cada euro, cómo convertían pequeños ahorros en grandes oportunidades. Entendió que existía una diferencia clara entre los flujos de dinero de los pobres, los de clase media y los de los ricos.
Los pobres gastan lo que ganan casi de inmediato, muchas veces solo para sobrevivir. La clase media intenta ahorrar, pero carga con deudas, pagos de coche, cuotas de apartamento, teléfonos de última generación. Creen que poseen riqueza porque tienen bienes visibles, pero en realidad, cada mes, la mayor parte de su dinero desaparece en obligaciones y gastos. Los ricos, en cambio, invierten sus ingresos en activos que generan más dinero, en lugar de gastarlo en cosas que pierden valor. Bosco comprendió que esta era la clave de la libertad financiera. No se trata de cuánto ganas, sino de cómo utilizas cada euro para construir algo que dure. Decidido a cambiar su futuro, Bosco tomó la primera decisión que definiría su camino. No gastaría su salario en caprichos ni lujos pasajeros. En lugar de eso, con apenas 350 euros, decidió invertir en algo tangible, un pequeño puesto de café en el centro de Vigo, cerca de una zona de alto tránsito de turistas y locales. No era un gran negocio, ni requería conocimientos complicados, pero para Bosco, era un activo, algo que podría crecer y generar ingresos sin depender exclusivamente de su trabajo en el puerto. Su padre lo ayudó a gestionar el puesto mientras él continuaba con su empleo, asegurándose de que su primer paso hacia la independencia financiera no fuera un salto al vacío, sino un movimiento calculado. Los primeros meses no fueron fáciles. Cada mañana, Bosco abría su puesto antes del amanecer, preparaba café, bocadillos y se aseguraba de que todo estuviera listo para los clientes. Aprendió a leer la demanda, a entender qué productos se vendían más rápido y qué horarios eran los mejores para atraer compradores. Cada pequeño detalle contaba, y cada euro que ingresaba en la caja era una lección de paciencia, estrategia y perseverancia. Poco a poco, los beneficios comenzaron a aparecer. No eran enormes, pero eran constantes, y eso le permitió reinvertir en su pequeño negocio, mejorando el puesto, comprando mejores ingredientes y pensando en expandirse. Mientras tanto, Bosco seguía trabajando en el puerto, ganando su salario, pero con una diferencia crucial: ahora su dinero estaba trabajando para él, y no solo al revés. Cada vez que recibía un pago, parte se destinaba a mejorar el puesto, y otra parte se ahorraba para futuras inversiones. En este punto, Bosco ya había entendido un principio fundamental de la riqueza: la creación de activos. No se trata de cuánto trabajas, sino de cómo haces que tu dinero trabaje para ti. Cada euro invertido con inteligencia se convertía en un paso más hacia la independencia financiera, y Bosco estaba decidido a recorrer ese camino. Con el tiempo, su primer puesto generó suficiente beneficio para abrir un segundo, y luego un tercero. Incluso la compra de un coche, que muchos considerarían un lujo, fue convertida en un activo. Lo alquilaba a turistas y negocios locales, generando ingresos adicionales sin comprometer su flujo de efectivo. Esta estrategia de reinversión constante, de convertir cada recurso en una oportunidad para generar más dinero, era lo que diferenciaba a Bosco de otros jóvenes de su edad. No estaba trabajando solo para sobrevivir, estaba construyendo un futuro sólido y sostenible. Cada paso de su camino estaba marcado por decisiones inteligentes, creatividad y paciencia. Comprendió que los grandes resultados no llegan de la noche a la mañana, sino que son producto de la constancia y de la visión clara de lo que se quiere lograr. Bosco no solo aprendió a invertir, sino también a observar, analizar y anticipar las necesidades de su entorno. Su pequeño negocio no solo le daba ingresos, le enseñaba sobre la vida, sobre la gente y sobre cómo el dinero puede ser una herramienta para la libertad si se utiliza correctamente. A medida que pasaban los años, Bosco no solo se enfocó en generar ingresos, sino en comprender el poder del dinero a largo plazo. Descubrió algo que muchos ignoraban: la magia del compounding, del interés compuesto. Cada pequeño ahorro invertido correctamente podía crecer de manera exponencial con el tiempo. No era solo ahorrar por ahorrar, era hacer que cada euro trabajara, produjera y se multiplicara. Bosco comenzó a destinar pequeñas cantidades a fondos de inversión y ETFs, construyendo lentamente un portafolio que, aunque modesto al principio, tenía el potencial de transformarse en algo mucho más grande en el futuro.
Pero la vida no siempre fue sencilla para él. Había días en que el estrés lo abrumaba, cuando los clientes eran pocos o las ventas del puesto caían. A veces dudaba de sus decisiones, se preguntaba si todo el esfuerzo valdría la pena. Sin embargo, Bosco recordaba por qué había empezado, no quería depender de un salario mensual toda su vida. No quería sentirse atrapado, como muchos de sus amigos de la misma edad que aceptaban trabajos mediocres solo por seguridad. Y así, con cada desafío, su determinación se fortalecía. La creatividad se convirtió en su mayor aliada. Observó que en Vigo, durante el verano, los turistas siempre buscaban algo rápido y refrescante mientras exploraban la ciudad. Entonces tuvo una idea sencilla pero poderosa, comenzó a vender pequeños paquetes de bebidas frías y snacks durante las horas más calurosas. Nadie más había visto la oportunidad y en pocos días, esas ventas suplementarias duplicaron sus ingresos diarios. Este pequeño ejemplo le enseñó una lección vital: no necesitas grandes capitales ni recursos ilimitados para generar dinero, solo necesitas observar, identificar oportunidades y actuar con rapidez y creatividad. Con cada nuevo puesto y cada pequeña inversión, Bosco consolidaba más su entendimiento de la mentalidad financiera. Aprendió a no gastar en lujos que no generaban retorno. Mientras muchos jóvenes de su edad compraban coches caros o aparatos electrónicos de última generación, él mantenía un enfoque simple: todo lo que adquiría debía aportar valor o ingresos. Incluso los gastos personales eran planificados estratégicamente, asegurándose de que cada euro gastado tuviera un propósito o estuviera respaldado por un ingreso futuro. Esta mentalidad le permitió también expandir su red de contactos. Comenzó a colaborar con pequeños proveedores locales, entendiendo cómo negociar contratos justos y beneficiosos, y cómo reinvertir las ganancias sin poner en riesgo su flujo de caja. Cada relación era una oportunidad, cada negociación una lección. Bosco se dio cuenta de que la riqueza no solo se construye con dinero, sino también con conocimiento, habilidades y relaciones inteligentes. Con el tiempo, su pequeño imperio de puestos de café y servicios complementarios creció lo suficiente como para permitirle diversificar aún más. Compró un segundo coche que alquilaba a turistas, y con el dinero generado, invirtió en un pequeño local que luego transformó en una cafetería con mayor capacidad. Cada paso era calculado, cada decisión basada en el aprendizaje adquirido de su primer puesto. Bosco nunca perdió de vista la regla más importante: crear activos que generen ingresos pasivos para alcanzar la independencia financiera. Pero la historia de Bosco no solo se trataba de dinero. También era un viaje emocional, lleno de momentos de duda, miedo y esperanza. Cada vez que lograba un pequeño éxito, sentía la satisfacción de ver cómo sus decisiones comenzaban a dar frutos. Cada obstáculo superado reforzaba su confianza y le recordaba que la paciencia y la constancia son más valiosas que cualquier fortuna momentánea. Aprendió que el verdadero éxito no se mide por cuánto ganas, sino por cómo utilizas lo que tienes para construir un futuro seguro y sostenible. A medida que Bosco expandía sus negocios, también dedicó tiempo a educarse más sobre inversiones y finanzas. Leía libros sobre el mercado, estudiaba estrategias de ahorro e inversión y analizaba cómo diferentes herramientas financieras podían funcionar en su beneficio. Comenzó a entender que la educación financiera era tan importante como cualquier habilidad práctica y que mientras más comprendía, más inteligente podía ser al tomar decisiones. La combinación de trabajo duro, creatividad y aprendizaje continuo se convirtió en la base de su éxito. Lo más impresionante de la historia de Bosco es que nunca perdió su humildad ni su conexión con sus raíces. A pesar de construir un pequeño imperio local, siempre recordaba de dónde venía y las dificultades que había enfrentado. Usaba su ejemplo para motivar a otros jóvenes del pueblo, explicando que no se necesita nacer rico para alcanzar la independencia financiera, se necesita visión, disciplina y la disposición de aprender de cada paso. Con el tiempo, los ingresos pasivos que generaban sus activos comenzaron a superar sus ingresos de la propia actividad laboral. Bosco ya no dependía de su salario mensual, sus inversiones, puestos de café,
alquiler de coches y otros pequeños negocios trabajaban para él. Esta independencia le dio libertad, no solo económica sino también emocional. Podía tomar decisiones sin miedo, planificar su futuro y ayudar a su familia de manera sostenible. Finalmente, Bosco entendió que la riqueza no se trata únicamente de dinero, sino de mentalidad. La verdadera libertad financiera llega cuando puedes generar recursos constantes, manejar el riesgo con inteligencia y mantener la calma frente a la incertidumbre. Aprendió que pequeños pasos, consistentes y estratégicos, pueden transformar una vida entera. Y sobre todo, comprendió que el éxito no es instantáneo, es un proceso que requiere paciencia, disciplina y visión clara. A lo largo de los años, Bosco Fernández se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la visión, la disciplina y la creatividad pueden transformar vidas. Su historia no se trataba solo de ganar dinero, sino de aprender a construir un futuro sólido, paso a paso, enfrentando dificultades y superando miedos. Cada inversión, cada puesto de café, cada decisión estratégica representaba un ladrillo más en la construcción de su independencia financiera. Bosco entendió que la clave del éxito no es el capital inicial, sino cómo se usa ese capital y cómo se multiplica con inteligencia. Aprendió a diferenciar entre gastos que desaparecen y activos que generan ingresos constantes. Mientras muchos de su edad gastaban sin pensar, él priorizaba reinvertir cada euro, convertir oportunidades pequeñas en activos duraderos y crear múltiples fuentes de ingresos que no dependieran de un solo trabajo. Su vida se convirtió en un ejemplo de la famosa regla financiera: haz que el dinero trabaje para ti, no al revés. La creatividad fue otra herramienta fundamental en su camino. Bosco descubrió que no necesitaba grandes cantidades de dinero para iniciar un negocio, lo que necesitaba era observar, analizar y responder a las necesidades de su entorno. Desde vender cafés y bocadillos hasta ofrecer alquiler de coches a turistas, cada pequeña acción estaba cuidadosamente planificada para generar valor y retorno. Este enfoque le permitió diversificar sus ingresos sin perder estabilidad ni seguridad. El poder del interés compuesto también jugó un papel crucial. Pequeñas inversiones realizadas con constancia y paciencia comenzaron a multiplicarse con el tiempo. Bosco comprendió que no se trataba de ganancias rápidas, sino de construir un sistema que, año tras año, generara resultados cada vez mayores. Su ejemplo demuestra que incluso con recursos limitados, la disciplina y la constancia pueden producir transformaciones extraordinarias. Bosco también comprendió que la educación financiera es un activo en sí misma. No solo aprendió sobre inversión y ahorro, sino que estudió cómo planificar, cómo gestionar riesgos y cómo tomar decisiones basadas en análisis y no en emociones. Cada libro leído, cada consejo aplicado, cada error cometido y corregido, fortalecía su capacidad de generar riqueza de manera sostenible. Pero más allá del dinero, la historia de Bosco tiene un componente profundamente humano. Aprendió a enfrentar la frustración, la duda y el miedo con determinación. Cada obstáculo superado, cada momento de incertidumbre, lo hizo más fuerte, más resiliente y más consciente de que la verdadera riqueza incluye libertad, conocimiento y confianza en uno mismo. Hoy, los ingresos pasivos que Bosco ha creado le permiten vivir sin depender de un salario mensual. Sus negocios y activos generan suficiente flujo constante para cubrir sus necesidades y más. Sin embargo, lo más importante no es el dinero en sí, sino la mentalidad que desarrolló, visión clara, creatividad, paciencia y disciplina. Gracias a estas cualidades, su vida dejó de estar limitada por circunstancias externas y se convirtió en un ejemplo de cómo cualquiera, con planificación y esfuerzo, puede alcanzar la independencia financiera. La lección final que Bosco nos deja es sencilla pero poderosa: no importa tu origen ni cuánto dinero tengas al principio. Lo que importa es la forma en que piensas sobre el dinero, cómo lo usas y cómo creas oportunidades para que crezca. La riqueza no es un número en la cuenta bancaria, es la libertad de tomar decisiones, de aprender, de crear y de vivir sin depender únicamente de un salario.
Su historia nos inspira a todos a mirar más allá de la rutina diaria, a buscar oportunidades donde otros ven limitaciones y a entender que cada paso, por pequeño que parezca, puede acercarnos a un futuro lleno de seguridad y posibilidades. Bosco Fernández nos enseña que, con visión, constancia y creatividad, incluso un joven con solo 350 euros en el bolsillo puede construir un legado que transforme no solo su vida, sino también la de quienes lo rodean. Y así, la historia de Bosco nos recuerda que la verdadera riqueza comienza en la mente, con decisiones conscientes, con coraje para actuar y con la paciencia para ver cómo pequeños esfuerzos se convierten en grandes resultados. No se trata de suerte, sino de visión, aprendizaje y acción. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar su destino, de crear activos que trabajen para nosotros y de construir un futuro donde la independencia financiera no sea un sueño, sino una realidad tangible. Bosco Fernández, con su humildad, creatividad y determinación, nos deja un legado invaluable. La riqueza es un viaje, no un destino, y comienza con la forma en que usamos lo que tenemos hoy. Su vida es un recordatorio de que, sin importar cuán difíciles parezcan las circunstancias, siempre es posible transformar los desafíos en oportunidades y los pequeños pasos de hoy en las grandes victorias del mañana.